A ver, si pensamos en la Revolución Americana, a todos nos vienen a la cabeza las mismas imágenes, ¿verdad? Los Minutemen en Lexington, Washington cruzando el río Delaware, es una de esas historias que creemos conocer de pe a pa. Pero, ¿y si en ese puzzle que tenemos montado en la cabeza faltara una pieza clave? Un actor fundamental, vaya, cuya ayuda cambió por completo el rumbo de la guerra, pero que, bueno, a menudo ha quedado un poco en la sombra en los relatos posteriores. Para poder entender bien esta parte oculta de la historia, tenemos que rebobinar un poco. Volvamos a las raíces del conflicto, a esos acontecimientos que todos hemos estudiado y que al final fueron los que encendieron la mecha de la rebelión. La cosa fue subiendo de tono muy rápido. Todo empezó con impuestos directos, como la ley del azúcar en el 64 y la del sello justo al año siguiente, que ya empezaron a organizar la resistencia. Pero la verdadera chispa, el punto de no retorno, fue el motín del té de Boston en el 73. La reacción británica, con las llamadas leyes intolerables, fue tan bestia que consiguió justo lo contrario de lo que pretendía. Unió a todas las colonias contra un enemigo común. Este lema lo resume absolutamente todo. Es que no era solo una cuestión de dinero, ni mucho menos. El debate de fondo era sobre un principio fundamental: el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo y a no pagar impuestos dictados por un parlamento en el que no tenían ni voz ni voto. Y así, sin más, las colonias se lanzaron a la guerra. Pero, seamos sinceros, si miramos los datos, ¿qué posibilidades reales tenían de ganar? Es que el contraste era brutal, de verdad. Por un lado, el todopoderoso Imperio Británico, la mayor armada del planeta, un ejército profesional, recursos casi infinitos. Y por el otro, las 13 colonias, sin marina, con milicias de voluntarios y una escasez constante de todo, desde pólvora hasta zapatos. Las probabilidades estaban, vamos, totalmente en su contra. La genialidad de George Washington no fue tanto ganar batalla tras batalla. Su estrategia era mucho más sutil, se basaba en una palabra: sobrevivir. Se trataba de evitar a toda costa que el ejército continental fuera aniquilado, de mantenerlo en pie como símbolo de la revolución y simplemente de aguantar. Aguantar sin importar lo duras que fueran las condiciones, como en aquel invierno terrible en Valley Forge. Y entonces, en medio de todo esto, llega un año. Un solo año que lo va a cambiar absolutamente todo. Ese momento clave llega con la batalla de Saratoga. Y ojo, que la rendición de todo un ejército británico no fue solo una victoria militar. Fue la demostración, de cara al mundo entero, de que la causa americana era viable, de que aquellos rebeldes, contra todo pronóstico, podían ganar de verdad. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión espectacular. La victoria en Saratoga provocó un terremoto en toda Europa, y lo que era una rebelión colonial estaba a punto de convertirse en un conflicto a escala mundial. Atentos a esto. En 1779, Francia y España firman en secreto el Tratado de Aranjuez. Con este pacto, España entra oficialmente en la guerra contra Gran Bretaña. Pero, y esto es importantísimo, no como aliada de los Estados Unidos. España tenía sus propios intereses: debilitar a su gran rival, el Imperio Británico, y de paso recuperar territorios estratégicos que había perdido, como Florida o Gibraltar. Y el hombre que iba a ser la pieza clave en toda esta estrategia española fue él, Bernardo de Gálvez, el gobernador español de Luisiana, un auténtico genio militar que estaba a punto de redibujar el mapa de la guerra. Gálvez lanzó una campaña que fue sencillamente brillante y rapidísima. Con un ejército de lo más diverso, españoles, criollos, nativos americanos y hasta voluntarios de las colonias, fue barriendo el poder británico del sur. Primero cayó Baton Rouge, después Mobile y, finalmente, la joya de la corona, la conquista de Pensacola. Pero es que la ayuda española fue mucho más allá de esa campaña militar. España abrió un frente vital en el sur, sí, pero también dio préstamos que mantuvieron a flote la economía rebelde, envió suministros clave a través del Mississippi y, quizás lo más importante de todo, creó una distracción a nivel global que obligó a la Royal Navy a luchar en varios frentes a la vez. Este es el punto clave. La entrada de España transformó una guerra de independencia en una guerra mundial. Los recursos británicos, que antes se concentraban en Norteamérica, ahora tenían que dividirse para defender Gibraltar, las islas del Caribe. El escenario había cambiado por completo. Vayamos ahora al final de la guerra, porque con este nuevo panorama global, la victoria americana se vuelve casi inevitable. La batalla final, la decisiva, fue en Yorktown, en 1781. Pero es imposible entender lo que pasó allí sin tener en mente todo este contexto global del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se conectan todos los puntos? Pues es casi como un efecto dominó. Como el ejército británico estaba desperdigado por todo el mundo, no había refuerzos para el general Cornwallis en Yorktown. Como la Royal Navy estaba ocupada con la amenaza española en sitios como Gibraltar, la flota francesa tuvo el camino libre para bloquear la bahía de Chesapeake. El resultado: el ejército británico quedó atrapado por tierra y mar.
jaque mate. El Tratado de París de 1783 básicamente repartió las cartas de nuevo. Estados Unidos consiguió su independencia, Gran Bretaña perdió sus colonias más valiosas, y España, como recompensa por su intervención y las victorias de Gálvez, recuperó toda la Florida y la estratégica isla de Menorca. El impacto global de todo esto fue inmenso. La victoria americana, que fue posible en gran medida por esta ayuda internacional, inspiró directamente la Revolución Francesa. Sirvió de modelo para todos los movimientos de independencia que vendrían después, en América Latina, y en cierto modo plantó la semilla de la idea de los derechos universales para todo el mundo. Al final, la gran conclusión es esta. La lucha por la independencia americana no fue un suceso aislado. Fue un conflicto global, en el que las ambiciones y rivalidades entre imperios crearon, casi sin querer, las condiciones perfectas para que naciera una nueva nación. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una historia tan famosa como esta tiene un capítulo oculto tan importante, ¿cuántas otras narrativas históricas que damos por ciertas podrían tener también su propio aliado secreto, esa pieza clave del puzzle esperando a que alguien la redescubra?